La doctora María señala que, a lo largo de más de 3 décadas, ha tenido la gran oportunidad de asistir a hombres mayores de 60 años en la recuperación de su vigor, su energía y esa tranquila seguridad interna. Esto se logra sin avergonzarlos, sin depender solo de medicamentos y, por supuesto, sin especular. Es muy probable que se haya escuchado reiteradamente que la autoestimulación es un aspecto normal, incluso beneficioso, de la existencia, y ciertamente puede serlo. Sin embargo, aquí surge una realidad compleja. Después de los 60 años, ciertas prácticas íntimas, si se realizan incorrectamente, pueden empezar a generar más perjuicio que beneficio. Tales prácticas tienen el potencial de mermar sutilmente la misma vitalidad que uno se esfuerza por conservar. En este material audiovisual, se desvelarán 7 equivocaciones frecuentes que los hombres de edad avanzada cometen al masturbarse sin percatarse. Y, lo que es aún más crucial, se mostrará con claridad y sin juicios cómo corregirlos antes de que silenciosamente minen la energía, el rendimiento íntimo o incluso la salud a largo plazo. Se ha observado el daño considerable que estos errores pueden producir, y también se han presenciado transformaciones sorprendentes cuando un hombre simplemente aprende a actuar de otra forma. Y es importante saber que la equivocación número 6 es la que casi todos los hombres cometen, un error que podría estar dejando marcas discretas pero profundas en las zonas más delicadas. La primera equivocación es recurrir a la pornografía como el principal estímulo. Esta es posiblemente la amenaza más sutil y silenciosa para la sensibilidad genuina, y lamentablemente, es muy común entre hombres que superan los 60 años. Durante su trayectoria, la doctora ha escuchado a incontables individuos, hombres de 60, 70 e incluso 80 años, expresarle: «Doctora Maraya, apenas siento nada ya». Sus voces transmiten una aflicción silenciosa y de inmediato culpan a la edad, suspirando y diciendo: «Supongo que es parte del envejecimiento, mi cuerpo está agotado». Pero la verdad, tan inquietante como esclarecedora, a menudo se halla en otro sitio. Cuando se les interroga con tacto, ¿con qué frecuencia se apoya en la pornografía para excitarse?, casi siempre se produce una pausa prolongada e incómoda. Esto no se debe necesariamente a la vergüenza por la visualización de pornografía, sino a que nunca se les ha ocurrido que pudiera ser parte del inconveniente. Es precisamente aquí donde comienza el autoengaño. A continuación se presenta la información científica directa y sin rodeos. El sistema de recompensa cerebral, especialmente el delicado equilibrio de la dopamina, ya no posee la misma intensidad ni fortaleza después de los 60 años que durante la juventud. Habiendo vivido una vida completa, el cerebro ha experimentado cambios y ahora demanda un tipo de atención diferente. Saturarlo diariamente con contenido adulto de ritmo acelerado, exagerado y excesivamente estimulante obliga al cerebro a adaptarse, pero no de una manera saludable. Es comparable a gritarle constantemente a un micrófono. Con el tiempo, los oídos dejan de percibir una conversación normal. El cerebro, al ser bombardeado por estímulos irreales y extremos, se desensibiliza y literalmente se adormece. ¿Y cuál es la consecuencia perjudicial? La satisfacción auténtica de la intimidad, la calidez sutil del contacto humano genuino, la profunda conexión emocional que confiere significado al placer, empieza a disiparse. La habilidad para disfrutar de estímulos naturales, como la suavidad cutánea, la tranquilidad de un momento íntimo o incluso una caricia propia, disminuye. Se comienza a sentir la necesidad de cosas cada vez más intensas y extremas para experimentar alguna sensación. Lo peor es que los hombres se culpan a sí mismos, a la edad, a su propio cuerpo. Sin embargo, el problema no radica en ser muy mayor o estar dañado. Es la sobreestimulación lo que ha suprimido la capacidad de sentir verdaderamente. Imagina una vida en la que la acción elegida para consolarse o darse placer está construyendo silenciosamente una barrera que impide experimentar la alegría auténtica. El temor es justificado. ¿Se está entrenando el cerebro de forma inconsciente para traicionar la capacidad de sentir placer de forma natural? ¿Se está intercambiando una conexión genuina por una gratificación efímera y artificial? Cuanto más tiempo se dependa exclusivamente de estos extremos artificiales, mayor será el perjuicio y más difícil resultará recuperar esa chispa innata. No es un problema que se pueda ignorar, la capacidad de disfrute está en juego. La buena noticia es que es posible restablecer ese sistema, se puede volver a sentir, pero es necesario actuar de inmediato. La segunda equivocación consiste en masturbarse sentado en el retrete. Parecería completamente inofensivo, ¿no es así? Incluso práctico. Muchos hombres, quizás por costumbre, necesidad de privacidad o simplemente por conveniencia,
eligen el inodoro como su lugar habitual para la autoestimulación. Pero es importante aclarar algo. Este es uno de los hábitos más disimulados y perjudiciales para la salud íntima después de los 60 años, y se podría estar practicándolo a diario sin la menor noción del daño silencioso que se está generando. ¿Por qué esta costumbre aparentemente inofensiva resulta tan problemática? Porque sentarse encorvado sobre una superficie dura como la taza del inodoro genera una amenaza triple para la delicada región pélvica. En primer lugar, restringe la circulación sanguínea vital hacia los genitales y la próstata. El cuerpo requiere una circulación libre y activa para funcionar óptimamente, especialmente a esa edad. Y al estar encorvado, literalmente se están estrangulando las vías de suministro. En segundo lugar, comprime la glándula prostática. Esta presión recurrente y prolongada sobre un órgano ya de por sí sensible puede provocar irritación, inflamación y malestar. La próstata está pidiendo en silencio: por favor, no me aprietes. En tercer lugar, tensa los músculos del suelo pélvico. Estos músculos son fundamentales para el control de la vejiga, la función eréctil y la fuerza eyaculatoria. Inclinarse sobre una superficie dura les impone una tensión anómala, debilitándolos progresivamente. Se ha observado a innumerables hombres desarrollar síntomas frustrantes que nunca vincularon con este hábito tan extendido. Se hace referencia a goteo persistente tras orinar, dolor constante en la ingle o el perineo, y problemas urinarios inexplicables como urgencia o mayor frecuencia. Un paciente, un hombre sereno de casi 70 años, padeció durante años lo que él denominaba su vejiga de anciano, sin saber que su rutina diaria en el inodoro era el causante oculto. El temor es real. ¿Se está generando dolor crónico sin ser consciente de ello? ¿Se está irritando la próstata o debilitando el sistema íntimo simplemente por el lugar elegido para sentarse? Las consecuencias trascienden la mera incomodidad. La disminución del flujo sanguíneo y la compresión crónica pueden deteriorar los nervios y la elasticidad del tejido con el tiempo. Esto no se refiere a una leve incomodidad, se trata de un deterioro gradual e inconsciente de la base de la salud íntima. No se debe permitir que la facilidad se convierta en una receta silenciosa para el padecimiento. La próstata es un órgano sensible y el suelo pélvico es un sistema de vital importancia. La solución es sorprendentemente sencilla, pero exige atención inmediata. Cambie de posición, póngase de pie, recuéstese cómodamente o túmbese. Otorgue a la zona pélvica el espacio requerido para la circulación y la relajación. El bienestar futuro y la dignidad dependen de ello. El tercer error consiste en apresurar los momentos íntimos. Este es otro fallo discreto y sutil, pero con un impacto considerable, especialmente al llegar a los 60 años. Muchos hombres, ya sea por costumbre, por percibir escasez de tiempo o por una ansiedad oculta relacionada con su desempeño, abordan la autoestimulación como una tarea más a cumplir, un punto a marcar en lugar de un instante para experimentar verdaderamente. Al apresurar los momentos íntimos, se pierde la oportunidad de todo lo que el cuerpo intenta ofrecer. Cuando hay prisa, todo el sistema nervioso entra en un estado de alerta, a menudo atrapado en el modo simpático de lucha o huida. El resultado es la contracción de los vasos sanguíneos y una respiración superficial. Hormonas cruciales como la oxitocina, la hormona de la conexión y la relajación, y la dopamina, la molécula del placer, no fluyen completa ni libremente por el cuerpo. Sí, es posible alcanzar el clímax, pero a menudo se finaliza con una sensación de vacío, desconexión e insatisfacción. Lo que perdura no es paz, sino un vacío silencioso. Con el tiempo, el cuerpo, una máquina de aprendizaje increíblemente eficaz, asimila esto. Aprende que el placer es veloz, superficial y desvinculado de cualquier emoción o sensación profunda. Y esto genera un patrón peligroso. Se vuelve más complicado mantener la excitación no solo con una pareja, sino también en solitario. El cerebro, habituado al ritmo acelerado, pierde la capacidad de responder a estímulos más lentos y sutiles. ¿Se está entrenando al cuerpo para que se extrañe de sus propios placeres más profundos? El temor es legítimo. Se está privando de una satisfacción auténtica. Se está construyendo una vía neural donde la cercanía se percibe como un intercambio rápido en lugar de una vivencia enriquecedora. Esto no concierne únicamente al acto en sí, se trata de la relación con el placer, con el propio cuerpo y con la aptitud para experimentar una satisfacción emocional profunda. Hay que dejar de apresurarse, ya no existe una meta final, solo presencia, solo el acto profundo de habitar verdaderamente el cuerpo. Reduzca el ritmo,
respire, permita que cada instante tenga valor. La satisfacción auténtica aguarda. El error número 4 radica en descuidar el suelo pélvico. Esta equivocación es verdaderamente fundamental y asombrosamente común. La mayoría de los hombres, especialmente los de mayor edad, ni siquiera son conscientes de la existencia de su suelo pélvico, y mucho menos comprenden su rol crucial. Sin embargo, este conjunto de músculos, a menudo desatendido y oculto en lo profundo de la pelvis, soporta prácticamente todo lo vital para el bienestar masculino: erecciones firmes, orgasmos potentes y un control urinario eficaz. Y aquí se expone una verdad cruda: cuando este grupo muscular esencial está debilitado o ignorado, todas esas funciones padecen en silencio. Considérese el suelo pélvico como la base sólida pero invisible de una edificación imponente. Si la base colapsa, toda la estructura se tambalea. Años de sedentarismo, de tensión acumulada, incluso de estrés inadvertido, o simplemente una vida de desconocimiento pueden llevar al debilitamiento, adormecimiento y desconexión de los músculos del suelo pélvico con respecto al control. Uno de los pacientes, un exatleta robusto de más de 60 años, se alimentaba bien, practicaba ejercicio, estaba en excelente condición física, pero acudió con una expresión de silenciosa angustia. Le expresó: «Doctora María, algo ya no funciona, mi cuerpo se siente como si no respondiera». Su suelo pélvico, el núcleo de su dominio masculino, se encontraba completamente inactivo. Años de negligencia habían interrumpido su conexión con ese sistema central. Y lo más inquietante, un suelo pélvico débil se manifiesta de maneras profundamente frustrantes y vergonzosas. Esto incluye incontinencia urinaria, esas molestas pérdidas al toser, estornudar o reír, y erecciones débiles que no se mantienen. También se observa la pérdida de control eyaculatorio o incluso una disminución considerable del placer orgásmico. El miedo es justificable. Se está ignorando el núcleo mismo de la fortaleza masculina, permitiendo que esta debilidad imperceptible socave la dignidad y el placer de forma paulatina. La buena noticia es que estos músculos son susceptibles de mejora, pueden ser reactivados y fortalecidos nuevamente. Simplemente al comenzar a activarlos suavemente, de manera similar a cómo se interrumpiría el flujo de orina a mitad de camino, se puede empezar a recuperar la fuerza, la sensibilidad y una profunda confianza interna. Esto no solo se trata de corregir una deficiencia, se trata de reconstruir los cimientos. No se debe permitir que esta debilidad silenciosa colapse la salud íntima y urinaria. Es importante empezar a activar estos músculos desde hoy. El quinto error es una frecuencia excesivamente alta o demasiado baja. Esta equivocación surge de la confusión y se intensifica por el silencio que rodea este tema. Muchos hombres se cuestionan: ¿lo estoy haciendo con demasiada frecuencia o muy poco? La verdad es que ambos extremos pueden ser perjudiciales después de los 60 años. No existe una cifra ideal que funcione para todos, pero sí hay un equilibrio esencial que se debe hallar, y no lograrlo es un error muy común. Cuando se practica con excesiva frecuencia, por ejemplo, varias veces al día, todos los días sin otorgar al cuerpo tiempo suficiente para recuperarse, los riesgos incluyen el agotamiento físico. El cuerpo consume energía, neurotransmisores y fluidos vitales. Si se está en un vaciamiento constante, se puede terminar sintiéndose agotado, sin energía, fatigado. Otra consecuencia es la desensibilización. Si no se le da tiempo al sistema nervioso para reajustarse, se perpetúa el mismo problema de pérdida de sensibilidad del que ya se habló. El placer se vuelve menos intenso. También puede haber irritación prostática debido a la sobrecarga. Aunque la liberación regular es beneficiosa, exigir a la próstata que produzca y se contraiga constantemente sin descanso puede provocar irritación o molestias. Además, puede presentarse una pérdida de interés en la intimidad con una pareja. Si el acto en solitario se convierte en una rutina vacía o meramente una descarga funcional, el deseo por el encuentro íntimo con una pareja puede disminuir o desaparecer. Por otra parte, practicarlo con muy poca frecuencia, por ejemplo, de forma muy esporádica, o pasar semanas o meses sin aliviar la tensión, también puede acarrear consecuencias negativas. Esto incluye la acumulación de fluidos en la próstata. Si el líquido prostático no se libera con regularidad, pueden surgir congestión, inflamación e incluso riesgos más graves con el paso del tiempo. Otro efecto es el debilitamiento de las terminaciones nerviosas. Aquí se aplica el principio de si no se usa, se pierde. Sin estimulación constante, las terminaciones nerviosas encargadas del placer pueden volverse menos sensibles. Asimismo,
Se produce una disminución de la circulación sanguínea. La falta de actividad reduce el flujo de sangre en la zona íntima, lo cual perjudica la salud vascular de esa región. Finalmente, puede haber una pérdida del deseo. Sin estímulo ni participación, la libido natural puede irse atenuando gradualmente. El cuerpo deja de recibir las señales de que ese sistema es necesario. La equivocación no radica en una cifra, sino en no atender las señales particulares del cuerpo y no hallar el propio ritmo óptimo. El cuerpo requiere actividad regular y consciente para mantenerse en buen estado de salud, de la misma manera que necesita ejercicio y una nutrición adecuada. El temor verdadero es este: ¿se está cayendo sin saberlo en uno de estos extremos y causando un daño lento pero constante? Para la mayoría de los hombres mayores de 60 años, una frecuencia de 1 a 3 veces por semana, realizada con cuidado y propósito, suele ser suficiente para mantener el sistema activo, permitir la recuperación y preservar la salud íntima. Es fundamental encontrar el punto ideal antes de que la vitalidad íntima comience a sufrir las consecuencias. El error número 6 es aplicar demasiada presión o fuerza. Este es, indudablemente, uno de los errores más comunes y más perjudiciales que se han observado a lo largo de los años y es el que casi todos los hombres cometen en algún momento. Conforme la sensibilidad natural se modifica con la edad, suele aparecer un impulso desesperado: apretar con más intensidad, presionar con mayor agresividad o incluso emplear objetos que ejercen una presión más fuerte, todo con la esperanza de percibir algo. Pero esa fuerza adicional, esa agresión mal dirigida, es un camino directo hacia un daño físico real. Permítase ser enfática: esa presión excesiva deteriora los nervios. Esto puede ocasionar pequeños desgarros en los tejidos delicados del pene, los cuales cicatrizan formando tejido fibroso, es decir, fibrosis. Este tejido presenta menor elasticidad y es menos sensible que el tejido sano. En situaciones más severas, este trauma repetitivo puede incluso alterar la forma o curvatura de la anatomía, derivando en condiciones similares a la enfermedad de Peyronie, donde la intimidad se vuelve dolorosa o incluso imposible. Y cuando el placer íntimo se transforma en algo que se debe forzar con agresividad, se termina desconectándose emocionalmente de él. Es comparable a romper un jarrón antiguo de valor incalculable solo porque ya no se puede percibir su textura. Se está destruyendo su belleza y funcionalidad en un intento erróneo por experimentarlo. El temor aquí es profundo. Se está causando sin saberlo adormecimiento permanente, dolor crónico o incluso deformaciones irreversibles en la zona más sensible. Esto no es una mera molestia, es un ataque directo a los mecanismos del placer. El cuerpo, y en particular la anatomía íntima, merece delicadeza, respeto y atención. Está diseñada para el placer, no para el castigo. ¿Se está dañando irreversiblemente la parte más sensible de uno mismo en este momento? Es fundamental detener este hábito perjudicial de inmediato. Se debe actuar con suavidad y cuidado. El cuerpo lo merece y la capacidad futura de experimentar placer depende de ello. El error número 7 es masturbarse sin implicación emocional ni intención. Este podría ser el hábito más riesgoso de todos, no solo para la vida íntima, sino también para el espíritu y el bienestar mental del hombre mayor. Para demasiados hombres, la autoestimulación acaba convirtiéndose en un acto puramente mecánico, algo que se realiza por aburrimiento, por rutina o simplemente por costumbre. No hay emoción, ni una intención profunda, ni una conexión genuina con el cuerpo o con la experiencia, es meramente una descarga física. Pero cuando esto sucede, el cerebro, a pesar de su sofisticación, deja de liberar plenamente esas potentes hormonas que generan bienestar, como la oxitocina, la hormona del apego y la conexión, y la dopamina, la molécula de la motivación y la recompensa, en su forma más profunda y satisfactoria. Es posible que se alcance el clímax físico, sí, pero se experimenta una sensación de vacío, de desinterés o incluso más soledad que antes. Y esto consolida una idea perniciosa: el placer es, en última instancia, algo hueco, transaccional y aislado. Así es como muchos hombres se van consumiendo lentamente, perdiéndose a sí mismos, desvaneciéndose en una existencia sin verdadera satisfacción emocional. El temor es real. Se está transformando la fuente más profunda de consuelo personal en un rito que deja aún más aislado y vacío. ¿Se está condicionando al cerebro para que crea que el placer auténtico ya no es accesible? La verdad es la siguiente: incluso el contacto íntimo en solitario puede ser profundamente curativo, intensamente gratificante e incluso sagrado. Es una formidable oportunidad para reconectarse con el propio cuerpo, no desde la vergüenza o la desesperación,
sino desde la gratitud y la conciencia plena. El cuerpo aún siente, aún es relevante. Anhela una conexión genuina, incluso con uno mismo. No se debe permitir que el espíritu se apague. No se debe convertir la vida íntima en una fuente de vacío emocional. Es necesario recuperar la riqueza emocional que aún pertenece. Recuperando el futuro íntimo, ¿cómo evitar estas equivocaciones? Entonces, ¿qué implica todo esto? Un hombre mayor que desea recuperar su vitalidad y asegurar que su salud íntima prospere posee un poder inmenso para influir en su propio bienestar. No se está predestinado al declive ni a la insatisfacción, ya que se es un participante activo. Y reconocer y eludir activamente estos 7 errores comunes es el primer paso fundamental hacia un porvenir más dinámico y pleno. La amenaza real no es la edad, sino la desconexión. Cada uno de estos errores aleja un poco más del cuerpo, del placer genuino y de la paz interior. Pero aquí llega la buena noticia, una verdad que se ha atestiguado repetidamente en la práctica. Es posible retomar el camino, no es demasiado tarde, no hay un daño irreparable, solo se está cambiando, evolucionando. Y la clave reside en evolucionar a la par, con conciencia y con intención. Hay que dejar la hiperestimulación. Buscar sensaciones naturales, sutiles y auténticas. Priorizar el proceso, no solo el orgasmo. Cultivar la presencia consciente en cada momento íntimo. Variar la rutina. Mantén el cuerpo adaptable, curioso y abierto al descubrimiento auténtico. Asegúrate de una evacuación prostática completa. Conoce las verdaderas necesidades del cuerpo para una liberación saludable. Practica métodos suaves y respetuosos. Trata al cuerpo con la delicadeza que merece. Presta atención a las señales del cuerpo. No se deben desatender las molestias ni los cambios considerando los meros efectos de la edad, ya que son avisos importantes. Busca la conexión emocional y la intención. Permite que la práctica íntima sea una fuente de profunda satisfacción y gratitud hacia uno mismo. Inicia con acciones pequeñas. Sé considerado contigo mismo. Vuelve a aprender lo que verdaderamente se siente bien, no solo lo que produce una descarga instantánea. Reconéctate con curiosidad, no con crítica. Porque los mejores años no han quedado atrás, sino que esperan en la manera en que se elija vivir este nuevo periodo, con sensatez, con atención consciente y con un orgullo sereno y potente por estar reclamando la propia vitalidad. Y si este material audiovisual fue de ayuda, aclaró alguna duda persistente o se considera que puede beneficiar a alguien importante, se recomienda dar me gusta, compartirlo con quien necesite escuchar este mensaje y asegurarse de estar suscrito para recibir más contenido honesto y valioso como este.